¿Y si la Biblia que has conocido toda tu vida no contara toda la historia? Durante siglos, traducciones erróneas, intereses ocultos y errores humanos han cubierto con sombras verdades que podrían transformar profundamente tu fe. Imagina, más de 2000 años en los que las palabras sagradas han sido moldeadas, modificadas e incluso manipuladas por las fuerzas de la historia, el poder y la política. Sin embargo, hoy, un grupo de valientes traductores modernos está desentrañando lo que realmente se dijo, revelando descubrimientos que podrían sorprenderte. En este video te invitamos a emprender un fascinante viaje para explorar cómo una simple mala traducción alteró por completo nuestra forma de entender la Iglesia, el amor e incluso la salvación misma. Profundizaremos en conceptos clave como eclesía, ágape, sheol y otros, desentrañando su verdadero significado. Lo que estamos a punto de revelarte no solo podría cambiar la manera en que comprendes la palabra de Dios, sino también transformar tu fe de una forma que jamás imaginaste. Acompáñanos hasta el final, porque lo que descubrirás podría abrirte los ojos y cambiar para siempre la forma en que lees y vives la Biblia. Antes de comenzar este increíble viaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, La Biblia en Relatos. Allí encontrarás contenido que no solo fortalecerá tu fe, sino que también te permitirá explorar las profundas y poderosas lecciones de las historias bíblicas desde una nueva perspectiva. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido mucho más que un libro. Ha sido el faro de fe, esperanza y salvación para millones de personas. Sin embargo, su camino a través del tiempo no ha sido sencillo. Desde sus humildes orígenes en los antiguos textos hebreos y griegos, pasando por su traducción al latín y luego a los idiomas modernos, cada nueva versión trajo consigo tanto el potencial para iluminar como para distorsionar. En el complicado proceso de traducir sus palabras comenzaron a surgir discrepancias. Los textos fueron moldeados e influenciados por los prejuicios culturales de la época, agendas teológicas y hasta por las limitaciones intrínsecas de los lenguajes utilizados. A veces, un significado se perdía en el camino. Otras veces lo que era claro se oscurecía y lo que era puro se manipulaba deliberadamente. Pero ¿qué ocurre cuando la verdad queda enterrada bajo capas de interpretación? Para un traductor comprometido, este dilema se convirtió en una búsqueda apasionada. Lo que comenzó como un acto académico se transformó en un viaje profundo, lleno de revelaciones y desafíos, hasta llegar a un punto de quiebre emocional donde la verdad ya no podía seguir oculta. Ante sus ojos tenía un pasaje que había leído innumerables veces, pero esta vez decidió ir más allá, profundizar en su forma original en griego, y entonces lo vio. Una sola palabra, sencilla pero poderosa, cuyo significado era completamente distinto al que siempre le habían enseñado: eclesía. En la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia, eclesía aparece como iglesia. Sin embargo, en su contexto original, no aludía a un edificio, una jerarquía ni una institución. Eclesía significaba una reunión, una asamblea de personas unidas por un propósito común, una comunidad viva de seguidores de Cristo reuniéndose en fe. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se institucionalizó, esta palabra comenzó a cambiar de significado. En lugar de evocar la esencia de una comunidad sencilla y comprometida como la que Jesús había imaginado, eclesía se reinterpretó como una estructura formal, rígida y a menudo dominada por jerarquías. Este pequeño cambio, aparentemente sutil, transformó profundamente la manera en que generaciones enteras entendieron su relación con Dios y con otros creyentes. El traductor sintió una sacudida al comprender esto. No era un simple error técnico, ni una cuestión menor de lenguaje. Era un cambio radical, un desvío del mensaje original de Jesús. Esta revelación planteó preguntas inquietantes. ¿Cuánto de lo que creemos ha sido modelado por traducciones erróneas? ¿Qué hemos perdido de la sencillez y el poder transformador del Evangelio? Este descubrimiento fue para él un golpe emocional. Era desgarrador darse cuenta de las implicaciones, pero también liberador. Le recordaba que la palabra de Dios no está limitada a construcciones ni tradiciones humanas. Es dinámica, viva y reside en los corazones de quienes la buscan. Sin embargo, quedó con una incógnita persistente. Si este malentendido había cambiado tanto, ¿qué más habíamos interpretado mal? Para comprender cómo una mala traducción pudo influir en el curso del cristianismo, debemos volver al principio,
al mensaje puro y original que, a pesar del paso de los siglos, sigue esperando ser redescubierto. Viajemos al siglo IV, una era marcada por profundas transformaciones en el vasto y turbulento Imperio Romano. Era un tiempo de inestabilidad política, divisiones religiosas y cambios trascendentales. En el corazón de estos eventos estaba Constantino, un emperador astuto que vio en el cristianismo una poderosa herramienta para unificar su fragmentado imperio. En el año 312 d.C., Constantino afirmó haber experimentado una visión sobrenatural, una cruz resplandeciente en el cielo acompañada de las palabras: «Con este signo vencerás». Convencido de que esto era un favor divino, abrazó el cristianismo y al año siguiente promulgó el Edicto de Milán, legalizando oficialmente la fe cristiana. Por primera vez en la historia, los cristianos podían adorar abiertamente sin el temor constante a la persecución. Sin embargo, la conversión de Constantino no fue únicamente espiritual, estuvo profundamente arraigada en sus ambiciones políticas. El cristianismo, que crecía rápidamente, ofrecía un vehículo ideal para unificar a las diversas facciones del Imperio Romano. Constantino lo adoptó estratégicamente, utilizándolo para fortalecer su poder y consolidar su dominio. Este esfuerzo alcanzó su punto culminante en el Concilio de Nicea, convocado en el año 325 d.C. Bajo el patrocinio del emperador, líderes cristianos de todo el mundo conocido se reunieron para debatir cuestiones teológicas fundamentales, como la naturaleza divina de Cristo. Pero el Concilio de Nicea no solo trataba de resolver disputas religiosas, también buscaba forjar una iglesia unificada, una estructura que pudiera sostener la unidad imperial que Constantino tanto anhelaba. Esta búsqueda de unidad, sin embargo, tuvo un precio. La fe, que había nacido como un movimiento de base lleno de comunidades vibrantes y diversas, comenzó a institucionalizarse. La flexibilidad y pluralidad de los primeros cristianos fueron reemplazadas por un cristianismo más centralizado, regulado por doctrinas fijas y jerarquías rígidas. La Iglesia dejó de ser únicamente una asamblea de creyentes para convertirse en un pilar del Estado. Así, lo que Constantino logró fue una mezcla de política y fe que cambió para siempre el curso del cristianismo. Pero esta unificación trajo consigo sacrificios, la pérdida de cierta autenticidad, diversidad y simplicidad que habían definido los primeros días del movimiento cristiano. ¿Cuánto de aquella pureza original fue comprometida en nombre de la estabilidad política? La respuesta nos invita a mirar atrás y reflexionar sobre cómo esta alianza entre la cruz y el imperio marcó profundamente la historia de la fe. Un versículo en particular, Mateo 16:18, se convirtió en un pilar central de esta transformación. Jesús dijo: «Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Sin embargo, la palabra griega utilizada aquí no era iglesia, como la entendemos hoy, sino eclesia, que se refería a una asamblea o reunión de creyentes. Al traducir eclesia como iglesia, los intérpretes posteriores comenzaron a consolidar la idea de una jerarquía institucional, una entidad centralizada y física. Pero esto no reflejaba la comunidad de base de seguidores que Jesús había imaginado. En realidad, evocaba una organización estructurada, similar al propio Imperio Romano. Antes de Constantino, los cristianos se reunían en casas, compartían comidas y oraban en ambientes íntimos. Su fe era relacional, centrada en Cristo y en la comunión con los demás. Pero después del Concilio de Nicea, la Iglesia comenzó a asumir las características del imperio: catedrales grandiosas, obispos con autoridad centralizada y concilios para dictar doctrina. Lo que antes era una comunidad de creyentes sencillos se transformó en una institución jerárquica, con una estructura que reflejaba las dinámicas del poder romano. El cambio de eclesia a iglesia tuvo repercusiones profundas. Centralizó la autoridad, colocando el liderazgo espiritual en manos de unos pocos y vinculando la fe a las estructuras de poder del Imperio Romano. Esta alineación entre la Iglesia y el poder estatal moldeó el cristianismo durante siglos, influyendo no solo en las prácticas de adoración, sino también en las alianzas políticas y en la forma en que el cristianismo se vivía y se entendía en el mundo. Para Constantino, la fusión de la fe cristiana con el poder del Imperio Romano fue un triunfo. La Iglesia, ahora protegida y favorecida por el Estado, experimentó una expansión sin precedentes. Sin embargo, esta unión marcó el inicio de una transformación que, según algunos, se desvió de las enseñanzas de Jesús.
La fe simple y orgánica que los apóstoles habían vivido comenzó a ser opacada por la política, el poder y el control institucional. Desde entonces, esta tensión ha sido un tema constante para académicos y teólogos. ¿Las acciones de Constantino preservaron el cristianismo o lo distorsionaron? La traducción de eclesia como iglesia sirvió para unificar a los creyentes o simplemente los controló. A lo largo de la historia, la traducción ha sido tanto una bendición como un desafío para la Biblia. Por un lado, ha permitido que la palabra de Dios llegue a innumerables personas en sus lenguas nativas, pero por otro, ha introducido discrepancias y alteraciones en el significado de muchos términos, reformulando así doctrinas esenciales del cristianismo. Un ejemplo claro de esto es la palabra hebrea Sheol, que, en su contexto original, simplemente se refiere a la tumba o al lugar de los muertos. Es un término neutral que describe el destino de todas las almas después de la muerte, sin implicaciones sobre la naturaleza del castigo o la recompensa, algo que con el tiempo se distorsionó en las traducciones posteriores. Sin embargo, cuando la Biblia fue traducida al griego, la palabra Sheol se transformó en Hades, un término que ya estaba cargado de asociaciones culturales y mitológicas relacionadas con castigo y tormento. Más tarde, cuando la Biblia fue traducida al latín, Sheol se convirtió en Infernum, y con las traducciones al inglés, adoptó la palabra infierno. Esta evolución lingüística ayudó a cimentar la idea del infierno como un lugar de castigo eterno y ardiente en la teología cristiana. A pesar de que este concepto no existía en los textos hebreos originales. En el Salmo 16:10, por ejemplo, David dice: «Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Aquí, las palabras de David no son una advertencia sobre tormentos eternos, sino una expresión de confianza en que Dios no lo abandonaría en la tumba. No obstante, debido a las malas traducciones, pasajes como este han sido malinterpretados durante siglos, deformando las creencias sobre la vida después de la muerte de maneras que no fueron las originalmente previstas. Otro ejemplo crucial es la palabra bautismo, derivada del griego baptizo, que literalmente significa sumergir o inmersión. En la iglesia primitiva, el bautismo implicaba una inmersión total del cuerpo, simbolizando de manera poderosa la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Sin embargo, con el tiempo, las traducciones y adaptaciones culturales dieron paso a prácticas como el rociado o el vertido de agua, alterando tanto la práctica como su profundo simbolismo. Este cambio en la forma del rito no fue solo una cuestión práctica, reflejaba divisiones teológicas más profundas. Lo que antes era un acto de fe inmersivo y transformador se redujo para algunos a un gesto simbólico, lo que plantea la pregunta de cuánto del propósito original se ha preservado. Por último, está la palabra arrepentimiento. En el contexto moderno, se entiende comúnmente como sentir remordimiento o culpa por el pecado. Sin embargo, la palabra griega metanoia ofrece una imagen distinta. En su raíz significa un cambio de mente o un giro radical. No se trata de vergüenza, sino de transformación, alejarse del pecado y reorientar la vida hacia Dios. Este concepto, simple pero profundo, está en el corazón del mensaje del Evangelio, representando no solo una emoción pasajera, sino un cambio profundo y permanente en la vida de quien se arrepiente. Sin embargo, a menudo se pierde el matiz original de estos conceptos, lo que lleva a enseñanzas que enfocan más en la culpa que en la gracia, y en el castigo más que en la renovación. Entender el arrepentimiento como un cambio de corazón y dirección, en lugar de simplemente un remordimiento, lo redefine como un llamado esperanzador y transformador, no como una obligación. Estos ejemplos, Sheol, bautismo y arrepentimiento, son solo la punta del iceberg, revelando cómo las malas traducciones, las influencias culturales y las agendas teológicas han dado forma a las doctrinas cristianas a lo largo de los siglos. ¿Qué verdades han sido oscurecidas? ¿Qué prácticas se han desviado de su propósito original? La Biblia, en su forma original, es un documento vivo, rico en significado, historia y verdad divina. Pero desbloquear su mensaje completo requiere volver a la fuente, estudiar los idiomas y las culturas en las que fue escrita y buscar la guía de Dios para descubrir su verdadero significado. ¿Cómo pudo la palabra inspirada de Dios estar sujeta a tantos cambios? ¿Fue un simple error humano, un cambio cultural
o algo más intencional. La historia revela una verdad inquietante. La traducción no siempre tuvo como objetivo preservar el significado original, sino que a menudo sirvió para consolidar poder y control. A medida que el cristianismo se extendía por el Imperio Romano, la necesidad de una escritura unificada en un idioma común se volvió urgente. El latín, lengua del imperio, reemplazó al griego como idioma dominante en el siglo IV. La tarea de crear esta Biblia unificada recayó en Jerónimo, un brillante erudito encargado por el Papa de la traducción. Su obra, conocida como la Vulgata Latina, se convirtió en la Biblia estándar durante más de 1000 años. Pero el trabajo de Jerónimo no estuvo exento de controversias. Aunque intentó ser fiel a los textos originales en hebreo y griego, es probable que sus decisiones estuvieran influenciadas por las autoridades eclesiásticas de su tiempo, autoridades con claras agendas teológicas y políticas. Una de estas decisiones clave fue la traducción de la palabra hebrea Sheol y la palabra griega Hades como infernum, una palabra que evoca imágenes de tormento ardiente. Esta elección ayudó a consolidar el concepto del infierno como un lugar de castigo eterno, alineándose con el creciente énfasis de la Iglesia en el miedo y la obediencia. Sin embargo, no se trataba solo de un asunto teológico. Estas interpretaciones tenían propósitos prácticos. Una feligresía temerosa y obediente era más fácil de controlar, y el concepto de castigo eterno se convirtió en una herramienta poderosa para que la Iglesia mantuviera su autoridad. La traducción, en este caso, sirvió no solo para interpretar, sino también para manipular, solidificando a la Iglesia como un poder dominante en la vida de los creyentes. Uno de los ejemplos más infames de este proceso fue la venta de indulgencias, que prometían la absolución del purgatorio, un concepto que se arraigó profundamente debido a malas traducciones. A través de esta práctica, la Iglesia acumuló una riqueza increíble. Lo que originalmente comenzó como una guía espiritual se transformó en un sistema de explotación, culminando en las famosas protestas de Martín Lutero durante la Reforma. Con el tiempo, la Vulgata Latina se convirtió en algo más que una traducción, se consolidó como ley. En el Concilio de Trento, en el siglo XVI, la Iglesia Católica proclamó que la Vulgata era la Biblia oficial, consolidando las interpretaciones de Jerónimo como sagradas e incuestionables. Esta decisión silenció efectivamente cualquier disidencia o cuestionamiento sobre el texto. A pesar de esta solemne declaración, las adiciones, omisiones y malas interpretaciones se colaron en las traducciones, ya fueran intencionales o accidentales, moldeando profundamente las prácticas y creencias del cristianismo. Palabras como eclesia, baptizo y metanoia fueron alteradas para apoyar estructuras institucionales, rituales y doctrinas que se alejaban del propósito original del Evangelio. Estos cambios no fueron meramente académicos, afectaron todo, desde los sacramentos hasta la jerarquía misma de la Iglesia. Las malas traducciones no solo redefinieron el mensaje de la Biblia, sino que también contribuyeron a crear una Iglesia más centrada en el control y la autoridad que en el simple y transformador mensaje de Cristo. En retrospectiva, es claro que la traducción siempre ha sido un campo de batalla, un tira y afloja entre preservar la verdad de la palabra de Dios y alinearla con agendas humanas. Mientras que muchos traductores actuaron con sinceridad, otros pudieron haber sido influenciados por el deseo de consolidar poder o proteger la autoridad institucional. Esta tensión entre lo divino y lo humano, entre la pureza del mensaje y la intervención de intereses humanos, se refleja en toda la historia de la traducción bíblica. La Reforma fue una respuesta a esta misma tensión. Reformadores como Martín Lutero, quien tradujo la Biblia al alemán, buscaron devolver las Escrituras al pueblo, libres del control institucional. Creían que cada creyente debía tener acceso directo a la palabra de Dios sin alteraciones ni filtros. Lutero entendió que la Biblia no debía ser un texto exclusivo de las élites o de la Iglesia institucional, sino un mensaje para todo el pueblo. Para los lectores modernos, esta historia es tanto una advertencia como un llamado a la acción. Nos recuerda que debemos acercarnos a las Escrituras con discernimiento, buscando comprender su contexto y significado original. También nos desafía a cuestionar las suposiciones que hemos aceptado durante tanto tiempo, a preguntarnos qué hemos dado por sentado y qué verdades podrían estar esperando ser descubiertas. Sobre todo,
Debemos entender que ninguna profecía de las Escrituras surgió de la interpretación propia del profeta, ya que la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los profetas, aunque humanos, hablaron de parte de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Este entendimiento nos llama a sumergirnos en la palabra con humildad y reverencia, reconociendo que la verdad revelada por Dios no está sujeta a los vaivenes de la historia humana, sino que permanece constante, esperando ser descubierta en su forma más pura. En el último siglo, los avances en arqueología y lingüística nos han acercado más que nunca a los textos originales de la Biblia. Desde el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto hasta el análisis lingüístico continuo, los eruditos modernos han trabajado incansablemente para desentrañar las capas de traducción y tradición con el fin de revelar el verdadero significado de la palabra de Dios. Para muchos de estos eruditos, este trabajo es mucho más que académico. Es un llamado profundamente espiritual. Se ven a sí mismos como administradores de la palabra divina, encargados de restaurar su pureza para las generaciones futuras. Sin embargo, este esfuerzo no está exento de desafíos. Uno de los momentos más reveladores de este proceso ocurrió cuando un traductor revisó la palabra griega ágape, que a menudo se traduce simplemente como amor. Ágape es una palabra rica en significado, distinta de otros términos griegos para amor, como eros, amor romántico, o filia. El verdadero significado de ágape va más allá de una simple definición, revela el corazón de Dios. No es un amor que simplemente tolera o perdona desde la distancia, sino un amor activo que persigue, sana y restaura. Es el amor que llevó al Padre a enviar a su Hijo al mundo, el amor que cura heridas, restaura la esperanza y da vida. Este descubrimiento no solo enriquece nuestra comprensión del amor divino, sino que también cambia nuestra perspectiva sobre cómo debemos vivir ese amor en nuestras propias vidas. Ágape es un amor que no se limita a las palabras, sino que se manifiesta en acciones que buscan transformar el mundo, tal como Cristo lo hizo. Para este traductor, la realización fue abrumadora. Lloró, no de desesperación, sino por la pura belleza de comprender el amor de Dios en su plenitud. Sin embargo, su alegría estaba teñida de tristeza. ¿Cuántas generaciones de creyentes se habían perdido esta profunda verdad debido a errores humanos, prejuicios culturales o el control institucional? Esta no es la única revelación significativa. A lo largo de los años, otros traductores han descubierto matices ocultos en palabras que alguna vez se pensaron simples. Por ejemplo, la palabra dikaiosune, comúnmente traducida como justicia, tiene un significado mucho más amplio en su griego original. No solo abarca la moralidad personal, sino también la justicia, la equidad y las relaciones correctas. Este descubrimiento transforma nuestra comprensión de pasajes clave de las Escrituras, revelando a un Dios que no solo se preocupa por la piedad individual, sino por restaurar todo el mundo a su orden original, un Dios de justicia y misericordia. Los avances arqueológicos también han jugado un papel crucial en este proceso de restauración del significado original. Los manuscritos del Mar Muerto, por ejemplo, ofrecieron a los eruditos acceso a algunas de las copias más antiguas de los textos del Antiguo Testamento, lo que les permitió arrojar luz sobre cómo se entendían estas escrituras en su contexto original. Este acceso ha permitido desentrañar matices y detalles que antes se perdían, ofreciendo una visión más completa y precisa de lo que Dios intentaba comunicar a través de su palabra. Estos hallazgos han corregido malas traducciones y han profundizado nuestra comprensión de la cultura y el idioma hebreo antiguo. Un buen ejemplo de esto es Isaías, capítulo 53, la profecía del siervo sufriente. Los traductores modernos, con acceso a estos textos antiguos, han revelado matices que fueron pasados por alto en versiones anteriores. Lo que emerge ahora es una imagen más rica y profunda del Mesías, su sufrimiento, su propósito y su triunfo. Para estos traductores, cada descubrimiento es un recordatorio de la responsabilidad que llevan sobre sus hombros. Saben que su trabajo puede traer claridad a millones de personas, restaurando verdades que se han malentendido durante siglos. Sin embargo, también surgen preguntas inquietantes. ¿Cuánto de lo que creemos hoy ha sido moldeado por traducciones defectuosas? Y, lo más importante, ¿cómo podemos asegurarnos de que las futuras generaciones reciban la palabra de Dios tal como fue originalmente destinada? En sus discusiones, estos traductores expresan un sentimiento común.
Comprender la palabra de Dios requiere humildad, diligencia y la disposición para enfrentar verdades incómodas. No se trata solo de lograr precisión lingüística, sino de encontrarse con el corazón de Dios en cada palabra. A medida que estos eruditos continúan su labor, nos invitan a unirnos a ellos, no solo como observadores, sino como buscadores de la verdad. La Biblia es más que un documento histórico. Es la palabra viva y activa de Dios, y con cada matiz redescubierto, revela una imagen más profunda y hermosa de aquel que la inspiró. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Como hemos visto, descubrir los significados originales de las Escrituras es tanto un desafío como una oportunidad. Es un llamado a acercarnos a la Biblia no como una reliquia del pasado, sino como la palabra viva y activa de Dios, un mensaje divino destinado a guiarnos, transformarnos y equiparnos para toda buena obra. Primero, debemos acercarnos a la Biblia con humildad. Muy a menudo nos acercamos a las Escrituras buscando confirmación de nuestras propias creencias o tratando de ganar argumentos. Sin embargo, la Biblia no nos fue dada para debatir, sino para transformar nuestros corazones, renovar nuestras mentes y guiar nuestras vidas. La humildad significa reconocer que no tenemos todas las respuestas, estar dispuestos a desaprender, ser corregidos y permitir que Dios hable a través de su palabra, a veces de maneras que desafían nuestras suposiciones o nos incomodan. Esto no es debilidad, es fortaleza, es la postura de un discípulo. Segundo, debemos buscar la verdad con diligencia. Dios nos llama a amarlo no solo con todo nuestro corazón y alma, sino también con toda nuestra mente. Esto significa estudiar las Escrituras cuidadosamente, entender sus idiomas originales y situarlas en su contexto histórico y cultural. Por ejemplo, comprender que eclesia se refiere a una reunión de creyentes y no a un edificio físico puede transformar nuestra visión de la comunidad cristiana. Saber que metanoia significa un cambio de mente en lugar de solo arrepentimiento puede inspirarnos a buscar transformación, no solo remordimiento. Buscar la verdad requiere esfuerzo, pero es un viaje que vale la pena emprender. Al aprender sobre los idiomas originales, consultar herramientas de estudio confiables y profundizar en las Escrituras, comenzamos a descubrir la riqueza de la palabra de Dios de maneras que traen claridad y profundidad a nuestra fe. Este viaje no está destinado a ser solitario. Dios nos diseñó para crecer en comunidad, afilándonos unos a otros como el hierro afila al hierro. Ya sea a través de pequeños grupos, estudios bíblicos o conversaciones con mentores de confianza, estamos llamados a luchar con las Escrituras juntos, buscando entender y aplicar sus verdades en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Es la mejor manera de contribuir a nuestra comunidad y ayudarnos a crecer. ¿Qué piensas sobre el impacto de las traducciones bíblicas y el esfuerzo por recuperar su significado original? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tus reflexiones sobre lo que aprendiste de este viaje profundo hacia la palabra de Dios. Que la paz y la luz divina estén contigo, guiándote siempre en tu caminar de fe.